basa en los conocimientos fisiopatológicos especialmente. Entonces, cuando un paciente ustedes van a tener un paciente y el paciente tendrá algunos datos clínicos en cuanto a síntomas y signos, a ustedes la fisiopatología les permitirá poder relacionar esos datos clínicos referidos como síntomas o signos en relación a las alteraciones fisiológicas de ese paciente. Entonces, eso es fisiopatología, ¿no? Y esa es el engranaje que hace con el razonamiento clínico. Cuando ustedes vean un paciente, ustedes en sus mentes irán generando diferentes mapas, como ahora por ejemplo, las tareas de estudio que ustedes tendrán serán la gran parte, la realización de mapas conceptuales, mapas mentales. Eso es con la finalidad de que ustedes justamente se inicien en una práctica que ustedes van a realizarla toda la vida. El paciente viene con dificultad respiratoria, entonces en las mentes de cada uno de ustedes ya se irán generando flujogramas de diferentes causas que podrían generar la disnea y también flujogramas que explican las alteraciones fisiopatológicas relacionadas con la disnea. Eso pasará en sus mentes, sea cual sea la especialidad que ustedes escojan, ¿no? Vamos a ir con la primera. Entonces, la fisiopatología. ¿Qué es la fisiopatología? Ustedes han llevado fisiología, ¿verdad? Fisiología. La fisiopatología es simplemente el estudio del curso anómalo de los procesos vitales. Si bien en fisiología ustedes aprendieron procesos vitales en situación de normalidad, ahora ustedes aprenderán procesos vitales en situación de patología. Todas aquellas alteraciones que se presentan en los procesos vitales. La fisiopatología explica el origen y el significado de las manifestaciones. Entonces, si ese paciente viene con disnea, entonces la fisiopatología les ayudará a entender por qué ese paciente tiene disnea, qué ha pasado. Entonces, ustedes podrán identificar qué tipo de sistemas, órganos se encuentran alterados que pueden tener su repercusión como disnea. Y luego ustedes podrán identificar los procesos de repente respiratorios, pulmonares o cardíacos que podrían generar disnea. Es decir, explica el origen y el significado de sus manifestaciones. Entonces, en semiología ustedes van a llevar muchas manifestaciones, sea como síntomas o sea como signos. Entonces, si digamos la doctora va a ver en su paciente que tiene una alteración del ritmo referida como una taquicardia, la fisiopatología explica por qué se está produciendo esa taquicardia. Si la doctora va a tener edema en miembros inferiores o uno de sus pacientes tuviera edema en miembros inferiores, la fisiopatología explica por qué se produce ese edema. Ya es el porqué de cada síntoma, es el porqué de cada signo. Entonces, de esa manera, nosotros comenzamos ya a pensar y no tanto en memorizar, porque la memoria suele ser, dependiendo, digamos, de la situación, puede ser de muy corto plazo o de mediano plazo, ¿no? Entonces necesitamos saber y entender por qué cada dato clínico, la causa de cada dato clínico que ese paciente nos refiere. Eso es fisiopatología, ¿ya? Entonces, es el estudio de las alteraciones de los procesos fisiológicos. Fisiología
en situación patológica. Cuando hablamos también de fisiopatología, vamos a recordar un poco lo que es salud. Porque salud, si bien la Organización Mundial de la Salud la ha definido hace bastante tiempo como una situación de bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedad, indica que la salud se encuentra entre límites muy amplios. El estado de salud se encuentra entre un límite muy amplio que es diferente para cada individuo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El estado de salud oscila entre límites diferentes entre cada individuo. De esta manera, cuando hablamos de salud, no tenemos que olvidarnos de los determinantes de salud. De esta manera, para el año 2020, por ejemplo, ya a nivel de Estados Unidos, se identificaron algunos determinantes de salud o factores relacionados con el estado de salud. Y esos determinantes podrían ser, por ejemplo, el estado nutricional, el acceso a niveles sanitarios, el acceso a la salud, la educación. Son factores determinantes relacionados con el proceso de salud y enfermedad. ¿Por qué incido en esta parte? ¿Por qué incido? Cuando hablamos de salud, nosotros vemos que hay diferentes enfermedades, diferentes, innumerables enfermedades. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes reconoce una causa genética y una causa medioambiental. La causa medioambiental. Y en la causa medioambiental se involucran los determinantes de salud, porque la carga genética no es suficiente para que esa patología se presente en ese individuo. De tal manera, por ejemplo, acá, ¿quiénes tienen familiares con diabetes? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen familiares con diabetes? Levanten. Fíjense, si los determinantes de salud no fueran importantes, yo podría aseverar que todos los que tienen antecedentes familiares tendrán diabetes. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque para la salud y enfermedad existe, y más que todo para la salud existen estos factores determinantes, que son los que darán vía libre para que se presente o no esa enfermedad. Entonces, eso es muy importante. Dijimos que el estado de salud, la salud es un estado que tiene unos límites muy amplios y que esos límites son diferentes en cada individuo. Entonces, decimos que nuestro organismo tiene capacidad de adaptación, primeramente, y luego que la capacidad de adaptación es superada, se instauran mecanismos de compensación. Cuando esos mecanismos de compensación son rebasados, la enfermedad tiene sus manifestaciones clínicas. Entonces los pacientes que estén cursando con una enfermedad, fíjense, ese organismo intentará adaptarse a esa situación patológica. Posteriormente, si no logra adaptarse o si la lesión se mantiene, se instaurarán los mecanismos de compensación. Y si los mecanismos son rebasados, tendremos las manifestaciones clínicas características de la enfermedad. Entonces, en fisiopatología nosotros hablamos mucho de adaptación y hablamos mucho de mecanismos de compensación.
Entonces, en patología cardíaca, ustedes van a ver que hay diferentes mecanismos de compensación. Por ejemplo, un mecanismo de compensación es la hipertrofia. Cuando el corazón es insuficiente, se instaura como mecanismo de compensación la hipertrofia para mantener ese gasto cardíaco que asegura una adecuada perfusión tisular. Por ejemplo, también el incremento de la frecuencia cardíaca también es un mecanismo de compensación. El incremento de la filtración glomerular. Por ejemplo, los pacientes que cursan con patología renal, paciente diabético. ¿Qué pasa con el paciente diabético? El paciente diabético, antes que se produzca la alteración de las pruebas de función renal con manifestación clínica y laboratorial, el riñón, ante esa situación de lesión, intenta mantener la filtración glomerular, intenta mantener el flujo urinario y aumenta la filtración glomerular. Por eso es bien frecuente, por ejemplo, a ver, ¿de quiénes son los familiares diabéticos? Nuevamente, levanten la mano. Ya. ¿Cuántos años de diabetes? La familia, ¿cuántos años de diabetes? Más de 20. Más de 20 años. Más de 20 años. ¿Qué pasa en el paciente diabético? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué recibe? ¿Insulina, hipoglicemia? Recibe insulina. Recibe insulina. Entonces, ¿qué pasa con el paciente diabético? El paciente diabético, la diabetes tiene un ciclo vital, como todas las enfermedades, tiene un ciclo vital que va a seguir. Simplemente con el tratamiento adecuado, ese ciclo vital, ese ciclo de vida, se prolonga, pero va a seguir el curso que tiene que seguir. Es decir, que ese paciente diabético, lamentablemente, en algún momento va a tener fallos renales. Es parte de lo que se ve. Pero característicamente hay una fase para la determinación de la función renal, que es un estadio, el estadio 2. Cuando hablamos de daño renal, característicamente en el paciente diabético, en esta etapa aumenta la filtración glomerular, en esa etapa. Y el paciente hasta esa etapa, las pruebas de función renal, las básicas, salen normales. Pero de repente, en una prueba que justamente se realiza el dosaje de la filtración glomerular, de repente tenemos una filtración glomerular baja. Entonces, ¿qué pasó? Los riñones intentaron compensar esa insuficiencia a través de la instauración de estos mecanismos de compensación. Los mecanismos de compensación se agotan. Y cuando se agotan, son evidentes los datos clínicos de la patología. Un poco triste, pero esa es la realidad. Por ejemplo, en el paciente cardiópata, en el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de bombear un adecuado gasto sanguíneo que asegure una perfusión periférica adecuada. Es insuficiente por diferentes causas. Problemas valvulares, problemas isquémicos, coronariopatías, diferentes causas. Pero ¿qué pasa? Ante esa situación simplemente se produce la hipertrofia de las cavidades cardíacas. ¿Y esa hipertrofia para qué? Para mejorar el gasto cardíaco. Ese es un mecanismo de compensación. El incremento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en la situación de los pacientes con anemia, ¿no? En la anemia vemos que disminuyen los valores de los glóbulos rojos y la hematocritina, por tanto hay una deficiente oxigenación de todos los tejidos. Entonces, ¿qué hace el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca tratando de movilizar
La nefrona, fíjense qué interesante, esta es la nefrona. Lo mismo, la nefrona tiene esa capacidad de aumentar la capacidad de filtración glomerular como un mecanismo de compensación antes que se instaure las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Cuando hablamos de enfermedad, de repente nosotros ya estamos bien habituados con enfermedad. Vamos a tratar todo el tiempo con enfermos. Todo el tiempo vamos a estar con enfermos, ¿verdad? Entonces la enfermedad es simplemente una disfunción. Disfunción fisiológica en uno o más sistemas. Es una disfunción, es un mal funcionamiento, un funcionamiento inadecuado de uno o de más sistemas, que puede tener carácter agudo o carácter crónico. Entonces, esta disfunción de uno o más sistemas es lo que vamos a ir desglosando a medida que vayamos avanzando en la materia. ¿Qué será etiología? Tal vez se han llevado. Etiología. ¿Qué es etiología? Es la causa, ¿verdad? La causa de la enfermedad. La causa. Pero no se olviden, por favor, que también existe el concepto de determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son esos factores relacionados con la enfermedad, ¿no? Entonces, factor etiológico, la causa de la enfermedad, ¿no? Estos factores etiológicos pueden ser, se los he identificado como biológicos, de carácter físico, relacionado con algunas sustancias químicas, situación genética, trastornos nutricionales. No se olviden, pero esto nuevamente, la mayoría de las enfermedades son multifactoriales. La mayoría de las enfermedades son de origen multifactorial. Entonces, no solamente existe una causa, la mayoría tienen varias causas. ¿Qué será patogénesis? Patogénesis. ¿Qué será patogénesis? Son aquellos acontecimientos, ¿no? Celulares, tisulares, que suceden justamente desde el momento que el organismo entra en contacto con el factor etiológico hasta que se presenta la enfermedad, ¿no? Todos esos acontecimientos celulares y tisulares. Entonces, cuando hablamos ya de enfermedad y para el tiempo que ustedes harán la especialidad y ejercerán, aún más hablaremos de justamente alteraciones celulares y tisulares, ¿no? La medicina ha ido progresando mucho y hace años, digamos, nos enseñaba, digamos, en la situación de una enfermedad, identificarla por síntomas y signos. Nos daba una explicación de los procesos fisiopatológicos de manera muy superficial. Ahora no. Ahora la medicina ha avanzado tanto que la explicación de cada enfermedad se encuentra a nivel celular, tisular. Entonces, por ejemplo, habrá muchos de ustedes que ya serán especialistas en biología, serán médicos, pero con alguna especialidad en biología molecular, inmunología, ¿no? Entonces, especialidades que de repente ahora no son bien conocidas, ¿no? Pero con el tiempo de ustedes, obviamente, ya serán tomadas más en cuenta. Vamos a recordar qué es morfología. ¿Qué será morfología? Ustedes van a llevar la materia de patología, ¿no? Ya están llevando anatomía patológica.